No sé cómo llegaste a este video. Quizás fue el título, una corazonada, una sincronía. O tal vez llevas días sintiendo que algo dentro de ti está pidiendo activarse, sin saber exactamente qué. Sea como sea, estás aquí. Y quiero decirte algo desde el principio. Esto no es un truco mental, no es motivación vacía, y no es una técnica más para llenar tu cabeza. Lo que voy a mostrarte es real. Pero sobre todo, es tuyo. Hay algo en tu cuerpo que olvidaste. Algo que estaba ahí antes de que te volvieras responsable, funcional y completamente desconectado. Una especie de gesto sagrado, enterrado bajo la rutina, la culpa, el cansancio, los roles. Un gesto que no necesitas aprender, porque tu cuerpo ya lo conoce. Solo está esperando que lo recuerdes. Te lo prometo, si llegas conmigo hasta ese punto de este video, vas a tenerlo. Vas a poder activarlo tú mismo, sin depender de nadie. Pero para que funcione, necesito que estés presente, no solo con la mente, sino con el cuerpo, con la energía, con la historia que te trajo hasta aquí. Y si todavía dudas, te entiendo. Yo también estuve en ese lugar. El lugar donde todo parece estar bien por fuera, pero por dentro, la energía se siente apagada. No apagada del todo. Pero sí, débil. Como una vela que apenas se mantiene encendida. Por más que lo intentaba, meditaciones, respiraciones, afirmaciones, libros, había algo que no se movía. Hasta que ocurrió. No fue un evento místico, ni una revelación con rayos celestes. Fue algo mucho más simple. Un gesto. Un solo gesto. Algo tan pequeño, tan imperceptible, que no parecía tener sentido. Y sin embargo, al hacerlo, sentí una vibración en mi pecho que jamás había sentido antes. No era placer, ni paz, ni éxtasis. Era presencia. Era como si de pronto, mi cuerpo recordara quién era, antes de todo lo demás. Desde ese momento supe que tenía que compartirlo. Pero no de inmediato. Porque si te lo doy ahora, sin contexto, sin preparación, será como darle una llama a alguien que aún no ha reunido la madera. Quiero que lo sientas como yo lo sentí, no como una instrucción, sino como un despertar. Y para eso, primero necesito llevarte por el camino que me llevó a mí. Porque ahí está la clave, no es solo el gesto, es desde donde lo haces. Así que este es mi pacto contigo, quédate conmigo unos minutos más, y te lo entregaré. Te mostraré exactamente cómo hacerlo, cómo sostenerlo, y cómo activarlo. Pero antes, necesito llevarte a ver algo que casi nadie ve. Un error silencioso, un desgaste invisible, una fuga de energía que ocurre cada día, y que ese gesto puede revertir al instante. Por ahora, quédate con esta certeza. Tu frecuencia más alta no se activa con esfuerzo, con lucha, ni con intelecto. Se activa con un gesto. Uno tan simple, que parecía imposible que funcionara. Hasta que lo hizo. Hay una fuga tan silenciosa que nadie la nota, pero todos la sienten. No te das cuenta cuando empieza. A veces ocurre cuando dices sí aunque tu cuerpo grita no. Otras veces, cuando fuerzas una sonrisa para no incomodar, o cuando te tragas una emoción por miedo a parecer débil. Y lo peor es que ese goteo se vuelve rutina. Un desgaste mínimo, casi indetectable, pero constante. No necesitas un trauma para perder energía. Solo necesitas vivir desde un lugar que no es auténtico. Cada vez que eliges agradar por encima de habitarte, cada vez que tu cuerpo dice estoy cansado y tu mente lo obliga a continuar, se abre una pequeña grieta. Y por ahí se va tu frecuencia. No de golpe. Pero sí, lentamente. Lo entendí una noche, solo, sin música, sin libros, sin pantalla. Estaba sentado, agotado, preguntándome por qué, si hacía todo lo que debía hacer, me sentía tan lejos de mí. Y fue como si algo me hablara sin palabras. Una sensación nítida, como un susurro en el estómago. Estás perdiendo energía en cosas que ni siquiera quieres vivir. Ahí fue cuando empecé a observar. Cada reacción emocional, cada gesto que no venía desde mi centro, era una inversión energética. Y muchas veces, era un gasto que no regresaba. Me di cuenta de que no sabía decir no sin culpa.
que me justificaba para existir. Que estaba agotado no por lo que hacía, sino por cómo lo sostenía. Y eso es lo que nadie te dice, que el cuerpo no se agota solo por exceso de trabajo. Se agota cuando lo usas para negar tu verdad todos los días. Ese es el error invisible. No es el estrés. No es la agenda llena. Es la desconexión de ti mismo en los pequeños momentos. Cuando empecé a ver esto, todo cambió. Ya no me bastaba meditar por la mañana si el resto del día estaba fragmentado. No servía afirmarme como ser de luz y me pasaba la jornada entera dando mi energía a lo que no la merecía. Y entonces entendí por qué era necesario un gesto. No un gesto teatral, ni simbólico, ni de postureo espiritual. Un gesto real. Físico. Concreto. Un gesto que marcara el límite. Que me devolviera al cuerpo. Que me recordara, aquí estoy. Este soy. Esta es mi frecuencia. Y si algo o alguien quiere entrar, tiene que sintonizarse o retirarse. Pero ese gesto no lo puedes hacer desde la mente. No lo puedes fingir. Tiene que salir de un lugar profundo. De una decisión que no pasa por el intelecto, sino por la fibra. Ese fue el origen de todo. De esta búsqueda. De lo que voy a enseñarte. Pero antes de llegar ahí, quiero que sientas esto. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos. Piensa en todas las veces que has dicho sí cuando no querías. En todas las veces que sonreíste para no incomodar. En todas las veces que fuiste útil a costa de tu paz. Esa es la fuga. Y no hay afirmación que repare esa grieta. Solo presencia. Y un gesto. Uno que le diga al cuerpo, ya no más. Desde aquí, me vuelvo a mí. Lo vas a aprender. Y cuando lo hagas, entenderás por qué no necesitas más contenido, más herramientas, más teorías. Solo necesitas un retorno. Una frecuencia. Una decisión encarnada. Y eso, empieza con el cuerpo. No estaba buscando una revelación. Ni siquiera me sentía preparado para un cambio. Solo quería entender por qué, después de tanto conocimiento, tanta práctica, tanto avance, seguía sintiéndome desconectado. Fue en una tarde cualquiera. Una de esas donde no pasa nada y, sin embargo, todo cambia. Estaba en silencio. No había música, no había intención. Solo yo, sentado con esa sensación de estar cansado sin razón, como si algo dentro estuviera reclamando mi atención. Tenía un libro a medio abrir, un cuaderno sin escribir y un cuerpo que no encontraba postura. Y fue en ese desorden donde lo sentí. No sé qué me llevó a hacerlo. Tal vez fue instinto. O memoria antigua. Llevé la mano al pecho. Exactamente al lado izquierdo, apenas por encima del corazón. No como un gesto simbólico. No con solemnidad. Fue más bien como un reflejo. Un llamado interno que decía, ahí, toca ahí. Y lo hice. La palma de mi mano se posó suavemente, sin presión. Solo contacto. Pero lo que ocurrió dentro no fue suave. Fue como si ese punto específico hubiera estado esperando ser tocado durante años. Una especie de calor se expandió desde el centro, pero no era calor físico. Era como si algo que siempre había estado encapsulado comenzara a derretirse. Un nudo invisible. Un peso sin nombre. Una frecuencia estancada. No había música. No había mantra. Solo la respiración y ese contacto. Y, sin saber por qué, me encontré llorando. No era tristeza. Era una mezcla rara, alivio, presencia, ternura, fuerza. Era como si el cuerpo dijera por fin, gracias por volver. Ese gesto no tenía nombre. No lo saqué de ningún manual. Pero tenía poder. Y lo supe no por lo que sentí en ese momento, sino por lo que cambió después. Mi energía empezó a reorganizarse. Comencé a notar que ciertas cosas ya no me agotaban. Que podía estar en espacios antes caóticos sin perderme. Mis reacciones bajaron. Mis pensamientos se volvieron más espaciosos. Y lo más importante, volví a habitarme. Ya no actuaba por reflejo,
por deber o por miedo. Empecé a decidir desde otro lugar. Desde el cuerpo. Desde ese centro que había sido reactivado con un solo gesto. No lo compartí de inmediato. Primero lo repetí, muchas veces, en silencio, en soledad. Probaba hacerlo al despertar, al irme a dormir, antes de una conversación difícil, después de una jornada intensa. Y cada vez, el resultado era el mismo, una reconexión inmediata con mi frecuencia original. La vibración con la que nací. Esa que se fue apagando con los años, entre condicionamientos, máscaras y urgencias que nunca fueron mías. Este gesto se volvió mi ancla, mi oración muda, mi forma de recordar que soy más que función, más que utilidad, más que imagen. Soy vibración encarnada. Y esa vibración tiene un centro. Uno que se activa desde adentro. Sin fuerza. Sin palabras. Solo con presencia. Hoy te lo comparto porque ya no me pertenece solo a mí. Porque creo profundamente que tu cuerpo también lo recuerda. Y que al hacerlo, muchas cosas comenzarán a reordenarse sin que tengas que forzarlas. Pero antes de enseñártelo, quiero que entiendas su valor. No como técnica, sino como verdad corporal. Porque una vez que lo haces consciente, ya no puedes olvidarlo. Ya es momento. Llevamos minutos navegando entre palabras, memorias, sensaciones y grietas invisibles. Y ahora, por fin, te voy a mostrar lo que viniste a buscar. Pero antes de hacerlo, necesito que respires. No por técnica, sino por respeto. Respira hondo. No para calmarte, sino para llegar. Porque no vas a aprender un truco. Vas a entrar a un espacio. Uno que ha estado siempre dentro de ti, pero que necesita ser tocado, no con la mano, sino con conciencia. Este gesto que estás a punto de hacer no es algo nuevo. Es algo viejo, tan viejo como tu primer latido. Es memoria celular. Es un llamado que no viene de afuera, sino del centro exacto donde vibra tu identidad energética. Y aquí vamos. Lleva tu mano derecha lentamente hacia el lado izquierdo de tu pecho. No al centro, no al esternón. Un poco más hacia el costado, justo donde late el corazón, pero sin buscar el pulso. Coloca la palma completa, no los dedos. No presiones. Solo posa. Cierra los ojos. No lo hagas con la intención de lograr algo. Hazlo con la intención de recordar. Siente el peso de tu mano. El calor. La respiración rozando la piel desde dentro. Quédate ahí. Ahora, lleva tu atención al punto exacto bajo tu mano. No intentes imaginar nada. Solo siente. Después de unos segundos, comenzarás a percibir algo. A veces es un calor que se expande, a veces es una vibración. Otras veces, es silencio puro. Ese es el umbral. En ese punto comienza tu campo. Tu frecuencia. Quédate ahí, respirando. 3, 5, 10 respiraciones profundas. Lo que el cuerpo te permita. Si aparecen emociones, déjalas pasar. Si no sientes nada, no te preocupes. Tu cuerpo lo sintió igual. No todos los movimientos energéticos vienen con fuegos artificiales. Algunos llegan en forma de pausa. Y eso también es activación. Ahora, mientras sigues ahí, repite internamente una sola frase. Yo regreso a mí. No importa si no crees en afirmaciones. Esto no es una afirmación. Es un código. Una coordenada vibracional. Una señal al cuerpo de que ha llegado el momento de volver. Mantén la mano en el pecho por al menos un minuto. Y cuando termines, no te vayas enseguida. Abre los ojos despacio. Siente cómo la realidad se reacomoda alrededor de ti. Eso que ahora sientes, más suave, más claro, más auténtico, no lo generó la mente. Lo despertó tu gesto. Porque el cuerpo reconoce el lenguaje que la mente olvidó. Este gesto puedes repetirlo cada vez que sientas que te estás perdiendo, cada vez que quieras volver a ti. No requiere mantras, no necesita incienso, ni música, ni ritual externo. Solo requiere que estés. Y te advierto algo, no es inofensivo. Este gesto va a mover cosas.
Porque cuando tu frecuencia se eleva, todo lo que no está alineado empieza a tambalearse. Personas, lugares, pensamientos, patrones. No porque los estés forzando a irse, sino porque tu vibración ya no lo sostiene. Y eso es soberanía energética. Así que ahora lo tienes. El gesto que no es un truco. Es un puente. Uno que conecta el cuerpo con el alma, la emoción con la verdad y el presente con tu frecuencia más alta. Hazlo cada día si puedes. Hazlo en silencio. Hazlo con respeto. Porque no estás tocando un punto cualquiera. Estás tocando la puerta de regreso a ti. Ahora que lo sentiste. Cuéntame si puedes ponerlo en palabras. ¿Qué notaste? ¿Qué cambió en tu respiración, en tu cuerpo, en tu energía? No hay respuestas correctas. Solo tu verdad. Déjala escrita aquí abajo, aunque sea con una sola palabra. Quizá alguien más la lea y también recuerde algo dentro de sí. Este espacio no es para debatir. Es para compartir vibración. Te leo con el corazón abierto. Ahora que ya lo sentiste. Ahora que lo hiciste, incluso si fue por unos segundos. Puedes entender por qué esto no puede ser simplemente una técnica. Porque el cuerpo no reaccionó como si fuera un ejercicio. Reaccionó como si lo estuvieras devolviendo a un lenguaje perdido. Y eso es justamente lo que estás tocando, un lenguaje que no se habla, pero se vibra. Este gesto no lo inventé yo. Ni lo inventó ningún terapeuta moderno, ni ningún influencer espiritual. Este gesto ya estaba antes de nosotros. Y para los antiguos, no era un gesto. Era un acto sagrado. He pasado años buscando rastros de prácticas similares en diferentes culturas, como si necesitara pruebas para validar lo que ya sabía por dentro. Y te quiero compartir lo que encontré, no como una clase de historia, sino como confirmación vibratoria. Porque cuando algo es verdad, resuena a través del tiempo. Piensa en las esculturas de Egipto. ¿Has notado cómo muchas figuras aparecen con los brazos cruzados sobre el pecho? No es una pose estética. Es un sello energético. Una forma de proteger y activar el centro del alma. Osiris, por ejemplo, es representado así. Y no porque esté muerto, sino porque está en su estado más elevado de poder interior. El gesto sobre el pecho izquierdo sellaba la conexión con su inmortalidad, su esencia eterna. Viaja ahora a la India. En los textos védicos se describe el Anahata Chakra, el centro energético del corazón. Su activación no se da con visualización, ni con esfuerzo. Se da con gestos. Con mudras. Y uno de los más antiguos es simplemente colocar la palma sobre el pecho. Con intención y con silencio. Los sabios tántricos sabían que donde se coloca la mano, se dirige la energía. Y que donde se dirige la energía con conciencia, se despierta un canal. En los Andes, los chamanes realizan un gesto casi idéntico antes de entrar en contacto con el mundo espiritual. Colocan la mano izquierda sobre el pecho para volver al centro, para recordar quién son antes de hablar con la montaña, con el río o con el espíritu de los muertos. Y podrías pensar que todo esto son coincidencias. Pero ¿cómo puede ser coincidencia cuando culturas que jamás se conocieron usaban el mismo gesto para el mismo propósito? No es casualidad. Es memoria universal del cuerpo humano. Una sabiduría que no viene del libro, sino de la vibración. Porque antes de que existieran religiones, doctrinas o técnicas, el cuerpo ya sabía cómo hablar con lo divino. Lo olvidamos. Nos hicieron pensar que debíamos ganarnos el acceso al alma. Que hacía falta un gurú, una práctica compleja, una purificación externa. Pero los antiguos sabían algo que nosotros estamos apenas recordando. Que el gesto más sagrado es también el más simple. Hoy tú estás volviendo a eso. Con una mano. Con una respiración. Con un minuto de verdad. Estás reconectando con una línea ancestral que no se rompió, solo se silenció. Y mientras más lo practiques, más vas a sentir que no estás solo en esto. Que miles antes que tú hicieron el mismo gesto. Que cuando lo haces, estás tocando no solo tu cuerpo, sino una frecuencia colectiva de seres que también eligieron volver.
Porque eso es lo que estás haciendo, volviendo. No a un dogma. No a una técnica. A ti. Y en ese regreso, estás despertando la memoria del mundo. No se siente como una explosión. Ni como un milagro ruidoso. Lo que pasa después del gesto, ocurre en silencio. Es como si el mundo empezara a hablarte en otro idioma. Uno más lento. Más claro. Más honesto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás sintonizado con la misma frecuencia de antes. Los primeros días, todo parece igual. La misma rutina, la misma gente, los mismos lugares. Pero algo sutil empieza a moverse por debajo. Y lo notas. Notas que ciertas conversaciones ya no te llaman. Que hay personas con las que antes te esforzabas por conectar, y ahora, sin razón aparente, se desvanecen. No hay conflicto. No hay ruptura. Solo se alejan. Como si tu energía ya no estuviera disponible para sostener lo que antes sostenías por obligación emocional. Y no duele. Al principio, tal vez sí. Porque hay una parte de ti que todavía se identifica con el yo que daba todo. Pero después, se siente como alivio. Es como si el gesto le dijera al universo: estoy listo para dejar de ser función. Estoy listo para volver a ser presencia. Y entonces, empiezas a recibir señales. Un descanso más profundo. Una intuición más fina. Una capacidad extraña para poner límites sin culpa. Uno que no necesita explicación. Un silencio que no se siente incómodo. Porque cuando activas tu frecuencia más alta, lo que cambia no es solo cómo te sientes. Cambia cómo vibras en el tejido invisible de la vida. Tus emociones se vuelven más limpias. No porque desaparezcan, sino porque dejan de enredarse con lo que no te pertenece. Ya no cargas culpas ajenas. Ya no absorbes conflictos que no nacieron en ti. Ya no reaccionas por reflejo, sino por decisión. Y algo mágico ocurre en tus relaciones. Las que eran sostenidas por necesidad o manipulación empiezan a desmoronarse. Pero las que estaban alineadas con tu verdadera esencia, se fortalecen. Las conexiones profundas comienzan a florecer en espacios donde antes solo había supervivencia emocional. Y todo eso, sin que tú lo fuerces. Porque este gesto no reordena tu mente. Reordena tu campo. Es como si, al activar esa zona del pecho, ese núcleo dormido, enviaras una señal a todo tu sistema. Ya no me abandono por pertenecer. Ya no me apago por complacer. Ya no me divido para sobrevivir. Y esa señal no se queda en ti. Se proyecta. Se expande. La gente lo siente, aunque no pueda explicarlo. Saben que algo en ti cambió. Ya no pueden usarte de la misma forma. Ya no pueden leer tu disponibilidad como antes. Porque ahora tu presencia tiene bordes. Y eso, se llama soberanía. Algunos lo van a amar. Otros, lo van a rechazar. Pero todos lo van a notar. Y tú también lo notarás. Te verás en el espejo y sentirás algo distinto en la mirada. No más fuerza fingida. No más sonrisa obligada. Lo que verás es claridad. Y una paz que no viene de que todo esté perfecto afuera, sino de que por fin todo está ordenado adentro. Esto es lo que ocurre cuando regresas a ti. Cuando haces del cuerpo tu templo, y del gesto, tu oración. No necesitas anunciarlo. No necesitas justificarte. Solo necesitas seguir. Cada día, un minuto. Cada día, un contacto. Cada día, una decisión silenciosa que dice: yo elijo mi frecuencia. Yo me pertenezco. Y desde ese lugar, todo cambia. No se trata de entender más. Ni de buscar otra técnica. Después de todo lo dicho, todo lo sentido, todo lo movido, solo queda una cosa. Integrar. Porque este gesto, el que ahora conoces, el que tu cuerpo ya reconoce, no vino a ser una experiencia aislada. Vino a abrir una puerta. Y lo que hagas con esa puerta, ya es tu camino. Podrías dejarlo como un recuerdo lindo. Una curiosidad energética. Algo que te hizo bien por unos días.
Y está bien si eliges eso. Pero si algo dentro de ti sabe que esto es más que una práctica, que esto es una forma de vida, entonces quiero que sepas esto. No necesitas transformar todo de golpe. Solo necesitas sostener. 1 minuto al día. Un gesto. Una respiración. Una presencia. Hazlo antes de salir al mundo. Antes de hablar con alguien. Antes de tomar una decisión. Hazlo cuando no sepas qué hacer. Hazlo cuando sientas que te estás apagando otra vez. Hazlo en silencio, en el baño, en medio del caos, al borde de las lágrimas. Hazlo cuando te sientas fuerte también. Para que no te desconectes de tu centro por la euforia. Y sobre todo, hazlo sin esperar resultados espectaculares. Porque el verdadero milagro es que no necesitas resultados para saber que estás vivo. Lo sabes cuando respiras y sientes. Lo sabes cuando el gesto te devuelve a ti, una y otra vez. Esto no es un reto. No es una técnica de moda. Es un pacto con tu energía. Un acuerdo silencioso que dice: cada día, elijo volver. Cada día, elijo no perderme. Y cuanto más lo hagas, más capas van a caer. Más máscaras van a soltarse. Más claridad va a aparecer donde antes había confusión. Te vas a empezar a mover distinto. No desde la urgencia, sino desde la certeza. No desde el miedo, sino desde la vibración. Vas a hablar diferente. Vas a caminar diferente. Vas a escuchar diferente. Porque el cuerpo, al ser tocado desde la conciencia, empieza a reprogramarse. Y ya no necesita protección externa. Porque ahora tiene un centro firme, despierto, anclado. Este gesto es tu ritual. Y tú, el altar. No necesitas palabras sagradas. No necesitas velas, ni música, ni espacios especiales. Solo necesitas a ti. Tu mano. Tu pecho. Tu intención. Y cada vez que lo hagas, algo en el universo se reordena. Tal vez no lo notes de inmediato. Pero lo sabrás por cómo duermes. Por cómo eliges. Por cómo dejas ir. Por cómo te hablas. Por cómo, sin darte cuenta, ya no estás en guerra contigo. Y un día, sin anunciarlo, sin buscarlo, alguien va a mirarte y decir: hay algo distinto en ti. Y tú vas a sonreír. No desde el ego, sino desde el alma. Porque sabrás que no hiciste nada espectacular. Solo volviste. Cada día. Sin ruido. Sin espectáculo. Ese es el verdadero poder. El que no grita, pero transforma. El que no promete, pero cumple. El que no busca seguidores, sino presencia. Y ahora, ese poder es tuyo. No porque yo te lo di, sino porque lo recordaste. Y cada vez que regreses a ese gesto, vas a recordar de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Hasta que ya no haya nada que recordar. Porque todo en ti sea frecuencia encendida. Gracias por estar aquí. Por elegirte. Por sostenerte. Por despertar algo que el mundo necesita urgente. Un humano presente en su cuerpo. Consciente de su energía. Y dueño de su vibración. Ahora sí, comienza el verdadero viaje.